Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá como pez en el agua en la 4TV, donde estamos conversando con diferentes trayectorias, distintas historias, distintas personalidades y distintas experiencias de vida para entender un poquito mejor la realidad en la que estamos viviendo y que tenemos que transformar o queremos transformar. Y por eso hoy invitamos a un periodista muy joven, un compañero que ya forma parte del ámbito de las mañaneras del pueblo y representando a la revista Polemón. César Huerta, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, ya has estado por acá con nosotros, pero no nos había tocado conversar. Conversar y sobre todo hablar de ti, de César y de tu trabajo y de la época en la que estamos viviendo. Pero primero platícanos, César, ¿cómo fue que te acercaste al periodismo? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Qué fue lo que te fue influyendo desde la temprana edad? Pues fíjate que yo creo que quería ser periodista desde la preparatoria. Eh, yo salí a cubrir en Guadalajara, nací, crecí, y las manifestaciones, siempre quería estar como en las cámaras y salía a documentar. Y eso pues volvió tenía como esa espinita de estar en el periodismo. Y después conocí amigos que se dedicaban un poco a hacer periodismo, que ya estaban en diarios, y eso pues me fue llevando un poco más a- al periodismo como oficio, ¿no? Yo comencé, como te digo, como fotógrafo, documentalista con la cámara de la preparatoria, ¿En qué y ahí prepa fue a estabas? entrar. Estaba en la prepa uno, que es la Escuela Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. Ujú. ¿Y ahí creciste? ¿Tú eres de Jalisco? Ajá, sí. ¿Desde chavito? Ahí empecé como a hacer mis pininos. Después estuve con una periodista que se llama Mónica Pérez Taylor. Ella escribía paradójicamente en El Mural, que es del periódico Reforma, y pues era muy de izquierda ella, y documentábamos em, pues todo este daño al medio ambiente que hay en Jalisco y en muchas partes del país. Y en este caso íbamos mucho al río Santiago, que es uno de los más contaminados de México. Documentábamos un montón de procesos muy fuertes, medioambientales, de contaminación y cómo la gente sufría. Ujú. Y sigue sufriendo, yo creo, es uno de los infiernos de México ese lugar, porque las casas están muy cerca de las industrias que contaminan el agua y a veces hay inundaciones y se meten a las casas que construyeron en el periodo neoliberal, en los humedales del río. Entonces es un infierno neoliberal, yo creo ahí. Un infierno neoliberal Ajá, para las clases trabajadoras. claro. Y ustedes documentaban todo eso. Documentábamos toda esa parte y también otros procesos, ¿no? Por ejemplo, íbamos a un pueblo que se llama Temacapulín, que se volvió muy famoso porque se opuso en contra de una presa que los iba a inundar, y en el que el presidente López Obrador, bueno, antes de ser presidente, fue varias veces, habló con la gente, les prometió que no los iba a inundar. Y cuando él llegó a la presidencia, pues cumplió su promesa, le hizo cambios a la presa y ahora es el pueblo, pues está vivo y es uno de los símbolos también de resistencia, ¿no? Claro. Y las movilizaciones sociales también, ¿te has dado También, cuenta? Yo recuerdo que hubo un encuentro económico en Guadalajara, ¿no? ¿no? Y estaba, un gobernador panista muy duro, no recuerdo ahorita el nombre, pero Ajá, fueron Francisco Ramírez Acuña. ese Ramírez Acuña, ¿no? Y fueron todos los globalifóbicos que les llamaba Cedillo, allá a Guadalajara a movilizarse, y varios compañeros que fueron posteriormente luego presos también en Atenco, fueron reprimidos y presos ahí en Guadalajara. Sí, una de las cosas que me tocó ver a mí, que vivía por ahí, bueno, mi vida transcurrió mucho en el centro de Guadalajara, entonces también puede haber hablado, o sea, así que no me tocó documentar, Ajá. pero sí me tocó presenciar y que
pues eran gobiernos del PAN que reprimían y eran auténtica cacería de jóvenes, ¿no? Que como dices fue previo a lo que sucedió en Atenco y que también hablaban de un despertar social de los jóvenes que en el caso de Jalisco no se veía, pues era como una sociedad diferente que no alcanzaba a entender qué estaba pasando. Exacto. La protesta y la lucha en contra de los planes de destruir al país, ¿no? Claro. Y estaba, también, pues, la resistencia de parte de los medios de comunicación, de alternativos, ¿no? Como la iniciativa de Jaime Avilés de crear esta iniciativa de Polemón, un periodismo crítico, un periodismo más cercano a la gente, en una época donde a los periodistas los amenazaban, los levantaban, ¿no? Digo, no quiere decir que hoy no tengan problemas, conflictos, ¿no? Por el crimen organizado y la represión, la violencia, sobre todo, ¿no? En contra de los periodistas. Pero en la época del PRI y del PAN había una represión vertical en contra del periodismo libre, ¿no? Y a ustedes ahora, los chavos, ¿no? Digamos, un joven que está, en una etapa de crecimiento, pues, ¿cómo percibes ese ambiente, ese cambio de clima del pasado neoliberal a la época actual? Y además, tú que participas en las mañaneras, que ahora ya luego ahorita te pregunto sobre eso. Pues era otro México, ¿no? Yo creo que como hablas de Polemón, sí, eh, era un México en el que parecía que todo iba a seguir igual, que aún con las movilizaciones, por ejemplo, del 132, aún así se cometieron un fraude electoral, pues se compraron un montón de votos, hubo un montón de evidencias Sí. de todo lo que sucedió, pero yo creo que ese fue un germen también que volvió a aprender, ¿no? Pero yo creo que marcó el 2006 con el gran fraude electoral a mucha gente, luego esta guerra sucia en contra de López Obrador, luego otra vez esta resistencia, pero ahora de los jóvenes del 132, que muchos y muchas de ellos prácticamente se unieron a la 4T. Yo creo que hay un montón de personas que así fue. Y, pero hubo un momento, como dices, cuando surge Polemón, eh, em, está un México donde no se ve otra alternativa. No, creo que no existe ni Morena, me parece. Está en proceso, ¿no? Ajá, o está muy en los cimientos. Sí. Acaba de pasar el Pacto por México, hay una corrupción desbordada y hasta una represión desbordada. Y entonces nosotros, algunos nos dicen un montón de cosas, paleros, un montón de improperios a Polemón, porque piensan que fuimos creados, Apenitas. ajá, pero no se dan cuenta que no fue así, ¿no? Que Polemón surgió en el 2015 por ahí, cuando incluso el propio Jaime Avilés sufre las consecuencias de ser censurado o de ser una voz incómoda en el periódico La Jornada en donde estaba. Entonces, yo a veces digo que Polemón es una falla del sistema de La Jornada, pues porque si no, pues no le hubieran corrido a él, la verdad es que Polemón no existiría. Pero Jaime se da cuenta de que se abren también como otras vías de comunicación y ya no solo las de los periódicos o la radio o la televisión. Jaime siempre estaba muy sorprendido con el celular, con la posibilidad de escribir en Twitter libremente desde tu cuenta, con los cambios en ese momento de las redes sociales, y es cuando nos convoca a abrir Polemón, y así es como empezamos a hacer un montón de investigación sobre, pues, los problemas de derechos humanos, fosas clandestinas, masacres, nos metíamos a temas muy candentes, ¿no? En todo lo relacionado con la corrupción de Peña Nieto, del Naim, La represión la por represión, el por ejemplo, hasta del aeropuerto, hubo alguna vez que reprimieron hasta unos jóvenes el Estado Mayor Presidencial. sí. Y yo me sorprendía mucho porque Polemón lo sacábamos, se volvía muy viral, pero era porque no había medios que decían lo que nosotros estábamos diciendo en ese momento, ¿no? Claro, y además el periódico, la prensa escrita, pues tiene un nicho muy pequeño, ¿no? De consumo.
Y en la época del ascenso de las redes sociales, pues hay también toda una nueva generación que no lee el periódico, pero sí ve las redes sociales. Y ahí se insertó muy bien Polémon, ¿no? Ahorita se podría decir que ya está más campechaneado, pero en aquel entonces sí era muy evidente que había toda una generación de chavos que no compraban La Jornada, pero sí veían el Twitter y sí veían las redes sociales. Y había, yo siento, muy pocos medios todavía digitales. Poco, sí, Ecosistema no era fácil, era un momento muy complicado. Todavía le hicieron un fraude electoral a Delfina Gómez sí, en el Estado de México, en el 17, nosotros lo cubríamos y decíamos, bueno, no parece que esto va a cambiar. Yo creo que, desgraciadamente, cuando Jaime Avilés fallece, todavía no veíamos que esto pudiera transformarse. sí. Y, pero todo eso que construimos nosotros de periodismo, yo creo que combativo, pues aportaba o nuestro interés era aportar a la causa de transformar a México, y que finalmente pues sí se logra en el 2018. Sí. Y dijiste periodismo combativo, Ajá. que es justamente el periodismo combativo está acostumbrado a luchar frente a un poder que no representa a las mayorías sociales, y eso le da su carácter de combate, ¿no? Pero cuando esas mayorías sociales tienen una representación política, como dices tú, logramos llegar al gobierno en 2018 e iniciar un proceso de transformación, ¿no? Que tiene sus vaivenes, porque no es que llegas al gobierno y lo cambias todo con una varita mágica, ¿no? Sino que inicia una nueva etapa de lucha, ¿no? Este, ¿Cuál es la posición del periodismo combativo para no dejar de ser combativo? No puede ser contestatario y ya, ¿no? Sí, yo creo que cuesta a veces hasta cambiar el chip. Claro, O sea, yo venía de un chip muy, pues, de periodismo que no solo era combativo ya, sino que te dabas cuenta tú mismo por haber trabajado en un medio o por darte cuenta de cómo funciona un diario o cómo funcionan los medios. De repente dices, no, bueno, prefiero irme como al periodismo independiente, que no me van a censurar, no me van a decir qué escribir o qué no, o sea, más creativo. tensiones que pueda haber en cualquier medio y que siempre pasa. Y entonces es cuando te das cuenta que tú puedes ser libre y al contrario, en esos momentos yo creo que lo que sucede es que uno mismo tiene que tener hasta cuidado, ¿no? Autocontenerse o hacer un ejercicio también como autocrítico, porque a veces también ayuda eh, pelotear, ¿no? Claro. Saber cómo, porque a veces una pluma totalmente libre está muy cañón, pues tienes tú que equilibrar, que saber qué tocar, cómo tocarlo, pedirle a tu colega, vaya, o sea, no hablo yo de censura ni de autocensura, pero sí pedirle a tu colega que, que te verifique incluso lo que Claro. estás escribiendo o afirmando, ¿no? Porque le hacer periodismo no necesariamente es hablar y decir todo lo que tú crees o sabes, sino tener pruebas, tener documentos, tener las bases para poder hacer una nota, desde una nota hasta el reportaje mismo, ¿no? Y yo creo que el periodismo tiene que ser combativo y como dices, no a veces es contra los gobiernos o contra un gobierno o contra un funcionario, pero también se nos olvida, y yo creo que a los medios corporativos luego dicen que son objetivos porque combaten al gobierno, pero ellos mismos se tratan como de ignorar convenientemente, pues que no solo es el único poder establecido, como dices. Hay otros poderes en la realidad misma, especialmente el poder económico, que tiene mucha influencia en lo que pasa en el país y que no se le toca muchas veces. Sí, ahorita me hiciste pensar que es un cliché, ¿no? Un cliché de la derecha mediática, combatir al poder. Pero el poder que combaten es justamente un gobierno que representa a las mayorías sociales, al pueblo, un gobierno electo, ¿no? Pero cuando había gobiernos que no eran electos y representaban a las cúpulas del poder empresarial, ahí no combatían al poder, se alineaban al poder, ¿no? Entonces, más bien es combatir a la representación popular.
¿no? Si lo leemos entre líneas, su combatir al poder es combatir la representación de mayorías sociales, la representación de los pueblos indígenas, la representación de los trabajadores, electa, ¿no? Esa es a la que combaten, pero se alinean al poder económico, ¿no? Porque a veces se nos olvida que como se establece como en esta tesis de la Cuarta Transformación, el poder estaba secuestrado por una camarilla de empresarios que hacían lo que querían con el gobierno para sus propios intereses y, como dices, no para las mayorías. Entonces, hoy tenemos que posicionarnos, y eso fue lo que pasó también en Podemos. Nos posicionamos de una forma diferente para poder, desde ahí tomar una postura y, hacer nuestro periodismo. Claro. Oye, estamos a unos días de la elección del Poder Judicial, ¿no? El 1 de junio. Y ha aumentado el nivel de la campaña de mentiras, de campaña sucia, ¿no? Desde los medios hegemónicos, desde los medios corporativos, desde los medios concesionados, ¿no? Una campaña de ¿cómo se dice? Desincentivar la participación democrática del pueblo. ¿Tú qué te ha tocado ver, por así que en las mañaneras, en la relación con otros periodistas, en el ambiente del periodismo? ¿Qué te ha tocado ver? ¿Cómo has visto tú este proceso de, por un lado, promover la participación y por el otro lado, tratar de desincentivarla? Pues yo creo que las mañaneras no se ve porque en realidad, eh, ahí no asisten quienes se atreven abiertamente a ser opositores a la 4T y a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Por ejemplo, ahí no va un Loret, no van estos personajes comentócratas, voceros como Riva Palacio, que están como en las cúpulas de estos medios corporativos y desde ahí dicen un montón de cosas, pero no se atreven a confrontar a la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, en ese sentido, la mañanera muy pocas veces tiene algunas de esas voces que puedan, eh, confrontarla. Lo pueden hacer algunos reporteros tímidamente, pero es porque quizá el medio de comunicación les dicta que vayan por, en esa línea, ¿no? Yo creo que más bien, eh, el golpeteo viene, como lo hemos visto, por fuera, y viene desde el propio Salinas Pliego, que también tiene medios y que hace un montón de campaña en contra, como dices, de la participación popular, porque si hay algo que les sigue molestando es que el pueblo participe, que el pueblo se exprese y que el pueblo elija, porque yo creo que ellos lo que le tienen miedo es que el pueblo se acostumbre a opinar, a votar, a decidir, a a saber que puede tener una forma de combatir estos intereses de los que hemos hablado y que son, pues, grupos que perdieron el poder. Sí. ¿La verdad es relevante? ¿La verdad? Ajá. Sí, yo creo que justo es como esa utopía que uno tiene que ir buscando, alcanzarla, que quizá no siempre puedes asegurar que haya una sola verdad. Yo creo que hay un montón de formas de vista. Para unos una verdad puede ser tal y para otros otras. Yo creo que Claro, al periodista, no ¿qué le no es toca? fácil. Le El toca decir: periodista, "Aquí dicen A, aquí dicen B", y yo ya les expuse las 2 posiciones, o al periodista le toca averiguar si es A o si es B. yo creo que es averiguar y de ahí tomar una postura tú. Y aún así, creo que puede uno equivocarse. Claro, por O supuesto. sea, no, Pero por me ejemplo, mientes, ¿no? claro, si desde el inicio tú mismo, de acuerdo a tu deontología periodística, estableces como una de las motivaciones principales de tu trabajo no mentir, desde ahí tienes que ser congruente y tú mismo tienes que reflexionar, autoevaluarte si estás, eh, yendo en contra de este principio deontológico.
¿no? Entonces, yo creo que desde ahí tienes que tomar esa postura y tratar de llegar a la verdad, pero como te digo, puedes llegar a una verdad que para otros esa no puede ser una verdad. Y creo que últimamente ha pasado mucho en esa parte, sí, que la verdad se ha relativizado, pero es porque también hay un montón de personas que tienen opiniones y que pueden opinar desde un montón de plataformas y de lugares, e incluso debatir contigo para ver si esa es una verdad absoluta o no. Lo hemos visto hasta la propia mañanera, ¿no? Van y le dicen a la presidenta: "Oye, pero yo tengo un reportaje sobre medicamentos que compraste, que fue de tanto dinero, que no se repartieron, que..." Y entonces el propio Zoé Robledo puede decir su versión de los hechos y decir: "Bueno, te corregimos tales cosas, esto no es verdad". Los contratos de las medicinas sí tienen como ese máximo, pero no significa que se pague todo ese máximo. Entonces, yo creo que hay un montón de matices Dices, exacto. que ahí, eh, pues, tú tienes que ponderar y también estar de acuerdo en cuando hay alguien que te pueda demostrar que a lo mejor no lo estás diciendo como es. Pero casi siempre pasa con los periodistas, que en realidad cuando tú llegas a una investigación y encuentras varias pruebas y las publicas, la contraparte ya no entra en este debate, porque también, pues, en cierta forma acepta que, realmente pasó eso que estás diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, también eso pasa mucho en el periodismo. La otra parte sabe también qué hizo y entonces, pues, prefiere ya no. Va a dejarlo ahí. Exacto. Oye, y porque esa es como una dialéctica que le hace bien a la democracia, ¿no? Digo, no que haya mentiras, eso no le hace bien a nadie, pero justo el hecho de que haya, contraposiciones y debate, ¿no? De datos. De repente se puso muy de moda esto de dato mata relato, ¿no? Que los números fríos hacen que se acabe cualquier especulación. Sin embargo, esos números fríos, a partir de lo que tú dices, pues necesitan interpretación, ¿no? Se requiere una interpretación, se requiere un estudio, se requiere un análisis y luego una discusión para llegar a conclusiones que le hagan bien al colectivo. Que no necesariamente sean verdades reveladas o absolutas, pero sí conclusiones colectivas desarrolladas a partir de una discusión que nos permitan trazar una orientación. Y eso es más de lo político, ¿no? Más del debate público, ¿no? Allí el periodismo, ¿cuál es la labor que tiene? ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo lo abordas en esta nueva época en la que estamos? Pues yo creo que, por ejemplo, ahora cualquiera, e insisto, lo digo, cualquier periodista o comunicador puede ir a la mañanera, exponer el caso, exponer su propio reportaje, como sucedió recientemente con Animal Político y esto que hablamos de las medicinas, y generar esta discusión y este debate de ideas. Pero no solo eso, los periodistas ahora tenemos también la posibilidad de llevar casos a la mañanera cuando son rela- eh, pues importantes para la sociedad o para el pueblo Claro. en su conjunto. Y a veces tú puedes denunciar públicamente en la mañanera algo que, por ejemplo, esté poniendo en peligro. Me tocó con el presidente López Obrador en Guadalajara, me enteré que la Semarnat se decía que iba a dar un permiso para seguir construyendo en un área medioambiental que iba a afectar tanto a animales y especies como a flora y fauna de una zona muy famosa de la barranca que hay ahí en Guadalajara, que es de los pocos pulmones que le quedan a la ciudad. Y yo fui a la mañanera, expuse el tema con datos de colegas periodistas de Guadalajara, de un periodista específicamente, y eso, pues lo que logró en su momento fue que el presidente López Obrador desde ahí dijera: "No se va a dar ese permiso", y con esa acción logras detener o de impedir o incluso
de que si hay intereses oscuros de repente en las dependencias o personas que puedan ser corrompibles todavía, tengan más cuidado o que sepan que hay una sociedad vigilándoles para que no cometan algún hecho, ¿no? Entonces, esa también es otra forma Claro, que tenemos como periodistas ahora, y para aquellos que digan que no cambió nada y que las mañaneras solo son un show y que no se puede hacer nada, pues es totalmente falso. claro, sí, esos no tienen ninguna objetividad y justo lo que tú acabas de narrar, pues es la verdadera, el verdadero contrapeso a los poderes establecidos, que tienen su lógica de operación y creen que el país sigue siendo solo de ellos, pero no, el país ya es del pueblo y el periodismo ético tiene como una función muy importante allí, ¿no? César, ¿con qué reflexión final nos despedimos de nuestro público observador y atento? Mm, pues yo me quedo con esa parte de la charla de hoy. Me gustó mucho cómo llevas un poco la charla a lo filosófico, que también es parte importantísima porque nos hace reflexionar sobre lo que está pasando y cuál es nuestro papel. Y yo creo que justo, pues, las personas que están viendo esto, que sepan que hay un montón de herramientas, que es un momento histórico que no podemos dejar de lado, claro, el momento histórico que vivimos, que no podemos caer como en esta trampa de la desilusión que también nos quieren hacer creer de repente de que todo es igual y todo es lo mismo y nada está cambiando y todo es peor incluso. Entonces, que en lugar de eso, tomen un papel también más activo para que los cambios se profundicen y yo creo que justo, pues, hay un montón de temas muy dialécticos en donde, pues, estamos viviendo este periodo también de democracia que tenemos que aprovechar, porque hasta el momento no hemos visto ningún atenco, no hemos visto una represión a los movimientos sociales, a los movimientos populares, no. Ahora más que nunca hay libertades y entonces, pues, hay que cuidarlas, que no, vuelva a la derecha, porque ya sabemos, pues, cómo es vivir en un gobierno neoliberal o de derecha, Represor. represor. Muchas gracias, camarada, por estar con nosotros. No, gracias a ti. César Huerta de Polemón estuvo con nosotros platicando un poquito de su trabajo, un poquito de periodismo y un poquito de la nueva época en la que estamos viviendo, en donde estamos construyendo una sociedad más libre, más justa, más democrática, pero que sí, efectivamente, no podemos dar pasos hacia atrás. Y para no dar pasos hacia atrás se necesita la participación activa, responsable, protagónica del pueblo trabajador, de las mayorías sociales, hombres, mujeres, niños, ancianos. Todas y todos juntos tenemos que empujar este proceso histórico hacia mayor bienestar para la mayor cantidad de gente posible, para todas y para todos. Y como decía nuestro presidente eterno, por el bien de todas y todos, primero los pobres. Allá en su casita, píquele a like, comparta el enlace, platique con sus amigas y con sus amigos de lo que está viendo acá en la 4TV, de la información, de las mesas de análisis, de las entrevistas. Discuta allá en su casita con sus camaradas para que vayamos desarrollando una conciencia libre y colectiva cada vez más crítica y participante. Recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.